Adam Lanza és l'autor de la mateixa Connecticut als Estats Units, on moriren 20 xiquets i 6 mestres. Passat un temps, alguns científics intentaren trobar el gen del mal que explicara esta monstruosa conducta. Avui, per a veure què és la criminologia i d'on naix esta teoria sobre comportament criminal, contem amb un criminòleg de València Ciutat. Benvinguts a la comarca científica. Hola Àlex, benvingut. Hola Alexis, ¿qué tal? Àlex, d'una manera molt resumida, què és la criminologia? La criminología en sí es una ciencia, ¿vale? Que se basa en estudios empíricos de estadísticas, refiriéndose al delincuente, también a la víctima, cómo prevenir el delito, ayudar pues a descubrir cómo se ha producido un tipo de delito y a prevenir pues que este también ocurra para un futuro. S'acostuma a dir que el càstig és exemplar, és a dir, que un càstig mostrat al públic funciona com a escarment per a evitar possibles conductes similars. ¿Qué hi ha de cert en esta afirmació? Es cierto, sí que es verdad que a manera de prevención se estudia bastante el tema de que cuando una persona ve que se castiga un tipo de delito, pues no lo comete para que a él no le castiguen. Hay dos tipos de prevención, que es la prevención general, que es para todas las personas, y la prevención específica, que sería para el delincuente, orientada al delincuente, al cual, si se le castiga con cualquier tipo de sanción, pues esa sanción lo que hace es que él piensa las cosas para luego no cometer esa misma infracción. Una de les assignatures que té el grau de criminologia és la de delinqüència organitzada. Quin tipus d'individus entrarien en esta categoria? Es un tipo de delincuencia en que dos o más personas se ponen de acuerdo, se juntan con un plan común y deciden cometer o un delito o ponerse de acuerdo para hacer algún tipo de actividad delictiva, en fin. Àlex, tu diries que sèries com Dexter, Bajo sospecha o Mentes criminales tenen alguna cosa a veure amb la criminologia? Sí, Alexi, pues mira, sinceramente cuando veo las cosas que se comentan de que si la criminología es igual a las series de CSI, Dexter, etc., no tiene nada que ver, nada que ver. Es todo ficción lo que sale en la televisión y el trabajo de día a día de los profesionales no tiene nada que ver. Por ejemplo, cuando se entra a una escena del crimen se tiene que tomar muchas precauciones, hacer un cuidado muy delicado de las pruebas y en las series se ve que no. César el Lombroso, considerat per molts el pare de la criminologia, concebia el delicte com el resultat de tendències innates i d'origen genètic. No obstant això, en altres obres també hi donava importància a factors sociològics com podrien ser la densitat poblacional de l'àrea de residència del delinqüent o el factor econòmic. La pregunta és, se li continua donant pes al factor genètic a l'hora de valorar la situació d'un possible delinqüent? Bueno, a día de hoy sus teorías están un poco obsoletas porque era como el que inició todo esto, pero sí que es verdad que hizo una clasificación en función de los rasgos físicos de una persona, los clasificaba en distintos tipos de delincuentes, delincuente político, amoroso, etc. Pero a día de hoy pues está claro que ahí entran muchos otros factores, entran pues el contexto, la familia, su experiencia personal, o sea que esta teoría no sería válida. Àlex, i l'última pregunta, tu com a veí de València Ciutat, quins crims diries que són els que més estan afectant a la València actual? Los delitos que más se ven a día de hoy son los que salen en la televisión, que se pueden ver de patrimonio. Se conoce como delito de cuello blanco, que significa que personas con un alto poder adquisitivo, que están en unas clases sociales pues bastante elevadas, pues con derecho pues a manejar los hilos, controlar, digamos, cuentas, etcétera, pues se está descubriendo pues estos fraudes, esos paraísos fiscales, etcétera. Àlex, pues moltíssimes gràcies per participar, moltíssimes gràcies a vosaltres per veure el vídeo. Vos animem a contestar a la pregunta que trobareu així en la mateixa descripció i, com sempre, ens veiem molt pronte així en la comarca científica.